Primeramente le agradezco al doctor Jorge Aguilar la, la invitación, esta oportunidad que nos da de hablar de lo que hacemos, ¿no? De hablar de la investigación que desarrollamos pues en el posgrado de Ingeniería Agrícola de nuestra universidad. Para eso he preparado este guión. En el primer punto, y si con eso, si logramos ver la diferencia entre lo que es, aquí le llamo pues investigación lineal y no lineal, pues ya sería ya va a ser un gran avance. Pero bueno, pues para aclarar precisamente a qué nos referimos con el concepto de no lineal, la no linealidad. Pues vamos a ver un poquito más acerca de qué es la ciencia, ¿no? Y pues algo del método científico. Y al final voy a terminar señalando algunos enfoques o métodos especiales que aplicamos en ingeniería de sistemas agrícolas. Ok, entonces, si queremos tener una idea general de lo que es el proceso, algo a lo que podemos llamar investigación lineal, pues este diagrama me parece muy pertinente. Lo que vemos allí, pues no es más que un conjunto, bueno, una serie de pasos, ¿verdad?, a seguir para pues llegar a escribir un artículo científico, ¿no?, por ejemplo, y un resultado, ¿no?, de una investigación. Esto se ve pues muy simple, ¿no? La investigación es algo mucho más, la investigación científica, ¿verdad?, es algo mucho más complicado, como vamos a tratar de demostrar. Entonces, en este modelo lineal, pues, si se parte lo que nos dice, ¿no?, lo que nos trata de decir, planteando un tópico, juntando o recolectando datos, analizando esos datos, pues podemos escribir, decía, el resultado de la investigación. Esa visión es bastante limitada, bastante simple, es una sobresimplificación del proceso real, que tiene que ver con la generación de conocimiento científico. Este diagrama es mucho más interesante y nos expresa precisamente la diferencia, ¿verdad?, con lo que sería un proceso de investigación no lineal. ¿Qué es lo más importante que vemos? Podemos notar, ¿verdad?, que son los mismos pasos, pero las flechas, las conexiones que están entre estos bloques, estos pasos, pues son completamente diferentes. Ya no es una secuencia, ¿verdad? Ya no es algo que podría ser como un recetario, ¿no? Podríamos señalar esa característica de la investigación lineal, como una receta, ¿no? Sí, haz esto, el primer paso, segundo y así, ¿verdad? Eso no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencilla la investigación científica. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues vemos que de repente hay conexiones a estas flechas indicando que realmente esto da una idea, este diagrama da una idea más bien de un proceso iterativo, que como vamos a ver, ¿verdad?, cuando señalemos con mayor detalle el proceso de la investigación científica, pues nos vamos a percatar de ello. Pero estos diagramas son bastante buenos, resumen dos ideas de manera muy clara, ¿no? Lo que es la investigación, el proceso de investigación visto de manera muy simple, ¿no?, un proceso lineal y un proceso no lineal. Decía que, pues para hablar más de esto o entender más, ¿verdad?, lo que le llamamos investigación no lineal, pues podemos partir primero de tener una idea genérica de a qué le llamamos ciencia, o a qué nos referimos cuando decimos que estamos haciendo ciencia.
Y bueno, algo que espero que sea fácil de comprender es que la definición de ciencia no es simple. Y los filósofos de la ciencia han dedicado y dedican, ¿verdad?, mucho tiempo tratando de tener una definición. Y pues ahí siguen, ¿no? No es fácil definir el concepto de ciencia. ¿Qué es la ciencia, pues? Entonces, algo que varios autores, ¿verdad?, han señalado o señalan es que es mucho más fácil que demos como una lista de verificación, una lista de propiedades, de características que la actividad científica tiene. Me llamó mucho la atención, que supongo que varios de ustedes han leído en algún momento el librito de Mario Bunge, ¿no?, de hace muchos años, La ciencia, su método y su filosofía. Él presenta también una lista de verificación, una lista de características de la ciencia. Entonces, en este listado, ¿qué es lo que tenemos? Por decirlo así, las propiedades más importantes que debe de tener la actividad, la investigación, para poder ser llamada científica. Entonces, la primera, pues, la ciencia se pregunta sobre el mundo natural, tiene como objetivo explicar y comprender la naturaleza. Vamos a hablar un poquito más de eso, de estos puntos enseguida. Una de sus propiedades más importantes, ¿verdad?, es que la ciencia trabaja con ideas comprobables o que se someten a comprobación o a prueba. Usa evidencia, esa sería otra de las propiedades más relevantes de la ciencia. Está basada en la actividad de una comunidad, o está arraigada en la comunidad científica. Las ideas científicas generan un proceso continuo de construcción o de generación de conocimiento. Y bueno, algo también muy importante es que todo el mundo puede hacer ciencia siempre y cuando cumpla con ciertas condiciones, ¿verdad?, se comporte científicamente. Entonces, con respecto a la primera característica, al primer elemento de esa lista de verificación, la ciencia hace preguntas sobre el mundo natural. Efectivamente, estudia el mundo natural, el universo físico, desde los átomos, ¿verdad?, las plantas, ecosistemas, personas, etcétera, ¿no? Sociedades, por supuesto. Y también estudia las fuerzas naturales que actúan sobre estas cosas, objetos, procesos. Y no puede estudiar fuerzas o explicaciones sobrenaturales. Por eso, cuando vamos a escribir un artículo científico, ¿qué nos dicen? Pues no debe tener nada de misticismo, ¿no? Es inaceptable eso. O si recurrimos a explicaciones sobrenaturales, pues es un error, ¿no?, que pues algunas veces cometemos. Tiene como objetivo explicar y comprender la naturaleza. Efectivamente, la ciencia, ya sea básica o aplicada, tiene como propósito fundamental aumentar el conocimiento de cómo funciona la naturaleza, cómo funciona el mundo natural. Construye la ciencia conocimiento que siempre está sujeto a revisión. No es definitivo nunca. Si lo fuera, eso ya no es ciencia. El conocimiento científico, por definición, por naturaleza, es un conocimiento sujeto a constante cambio, a constante revisión. Y esta revisión se hace en base a la evidencia. Vamos a comentar más adelante a qué nos referimos con esto de evidencia. Algo muy importante en el conocimiento científico es que las ideas científicas son confiables, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es conocimiento sujeto a comprobación. La ciencia trabaja con ideas comprobables, ¿sí? Solo las ideas comprobables están dentro del ámbito científico, dentro del ámbito de la ciencia. Si una idea no se puede comprobar, no se puede verificar, no es científica.
Y este punto es fundamental, que es una idea comprobable, ¿verdad? Bueno, una idea científica es comprobable si genera expectativas, para llamarle en forma más general, pero realmente yo uso más el concepto predicción. La ciencia hace predicciones, y esas predicciones son las que sometemos a comprobación. Y voy a ilustrar más adelantito de qué manera, de una manera más concreta, en qué consisten esas predicciones. Entonces, una idea es comprobable si genera predicciones específicas, es decir, observaciones que se esperaría, tendríamos si la idea es correcta, ¿verdad? Y también un conjunto de observaciones que van a contradecir, que pueden contradecir esa idea. Y por lo tanto, a concluir que esa idea no es verdadera. Puede suceder, ¿verdad?, que tengamos una explicación que es igualmente compatible con las observaciones, y entonces se dice que esto no es comprobable, ¿verdad? Y por lo tanto esto no es parte del ámbito de la ciencia. Especialmente, ¿verdad?, ideas sobre entidades sobrenaturales, es decir, que no tienen nada que ver con las leyes físicas, biológicas, químicas, etcétera, sociales, no son parte de la ciencia. La ciencia se basa en evidencia. Las ideas científicas no solamente deben de permitir su contrastación, su comprobación, sino que realmente deben de ser comprobables o comprobadas, ¿no?, de varias maneras. A eso se refiere esto con muchas líneas de evidencia. Y esto es un rasgo fundamental, ¿verdad? Este es el núcleo, el corazón de la ciencia. Entonces, los científicos buscan evidencia para apoyar sus ideas o para rechazar, ¿no?, como base para rechazar esas ideas. Este criterio, la evidencia, ¿verdad?, es lo que usamos para aceptar o rechazar una idea científica, y eso es otra característica de lo que hacemos, ¿no?, como científicos. No se recurre a los dogmas, no se recurre a la opinión popular, no se recurre a la votación, ¿verdad?, a la democracia o a la tradición. Y entonces, ¿qué podemos señalar más en particular de evidencia? Pues son los resultados de pruebas y observaciones que van a ayudarnos a respaldar o a refutar las ideas científicas. La actividad científica no es una actividad que desarrolle una persona, un individuo de manera aislada, sino que depende de las interacciones en una comunidad científica, un grupo de personas que hacen que llevan a cabo, ¿no?, esta actividad, que generan conocimiento. ¿Qué es lo que hacen en particular? Pues estas personas y organizaciones, ¿verdad?, pues producir ideas científicas, comprobarlas, publicar resultados en revistas científicas, presentar resultados de las investigaciones en reuniones científicas, como son los congresos, seminarios, etc. Ejemplo, mencionaban en la presentación la Sociedad Internacional de Ciencias Hortícolas, en la que participamos. Pues ese sería un ejemplo, ¿no?, de esta comunidad científica, de estas sociedades. La Sociedad Internacional de Ciencias Hortícolas, pues es la más importante a nivel mundial, tiene como 90,000 integrantes. Y organiza un sinnúmero de simposios, ¿no?, en diferentes lugares del mundo. Entonces, la comunidad científica proporciona la base de conocimientos, ¿no?, que se va incrementando, que es acumulativo, ¿no?, y que permite el desarrollo de la ciencia misma. Y también esa comunidad es la que somete a comprobación o a análisis los resultados que los miembros de esta comunidad científica presentan, ¿no?
Eso básicamente se hace en la revisión de los artículos científicos, por ejemplo. Como había señalado, la actividad científica es un proceso continuo, que siempre va a estar generando más investigación. ¿Por qué? Porque la solución de una pregunta científica siempre va a generar preguntas más profundas, más detalladas, y en ese sentido siempre va a haber un motivo para desarrollar una nueva investigación, para continuar investigando sobre el mismo objeto de estudio, pero con mucho más profundidad cada vez. Entonces las investigaciones científicas generan nuevas expectativas, nuevas predicciones, ¿verdad?, que van a generar nuevas preguntas y pueden conducir a nuevo conocimiento, a nuevos descubrimientos. Los participantes de la ciencia, decíamos, se comportan o deben comportarse, ¿verdad?, de manera científica. ¿Qué significa esto? Bueno, que deben de considerar lo que otras personas generan o han hecho, qué resultados de sus investigaciones han generado. Hay una confianza, debe haber una confianza en la comunidad científica, si no, no puede haber un progreso. Me acuerdo de que una doctora, una investigadora de España me dijo un día, quejándose un poco de los estudiantes de posgrado, de doctorado. Decía, es que no puedo confiar o no confío en tales, en los resultados que me está dando mi estudiante. Y dice, yo tengo que verificarlo, yo tengo que ver si el experimento lo hizo bien y si son confiables, pues, los datos que me está generando. Y a mí me sorprendió, ¿no? Porque yo sí confío en mis estudiantes. Por supuesto que también hay maneras, ¿no?, de cómo el supervisor, el director de una tesis de posgrado puede darse cuenta si el estudiante está generando datos confiables o está tratando de engañar, está falsificando datos, etc. Pero realmente a mí me sorprendió. Dije, es que no es posible, ¿no? O sea, ¿cómo va a haber un progreso? ¿Cómo va a avanzar esta persona si no confía, si tiene que hacer todo lo que sus estudiantes hacen? Si tiene que repetir, ¿no? Tiene que comprobar, ¿no? Entonces, debe haber una confianza, si no, no puede, y hay una confianza, ¿no?, en la comunidad científica, si no, no puede haber progreso. Parte de este comportamiento tiene que ver con la exposición de las ideas que generemos a comprobación, ¿verdad? No se vale ocultar resultados, ¿no? Pues este es mi resultado, ¿no? ¿Por qué lo voy a compartir con los demás, ¿no? Eso no existe. Asimilar la evidencia, es decir, nos guste o no un resultado, ¿no?, de una investigación, pues tenemos que aceptarlo, ¿no? De repente no queremos o nos resistimos, ¿no?, a rechazar una hipótesis, a una idea que nosotros habíamos planteado. Trabajamos mucho, y voy a comentar esto más, los modelos matemáticos de sistemas. Y de repente, pues no quiero deshacerme de un modelo que me costó mucho tiempo y mucho trabajo, ¿no?, desarrollarlo. Si la evidencia me dice que ese modelo no se sostiene, que esa hipótesis tiene que rechazarse, pues tenemos que hacerlo, ¿no? Comunicar abiertamente ideas y pruebas a los demás y jugar limpio. Este asunto, creo que deben de conocerlo, tiene que ver básicamente con ética científica, ¿no? Entonces, por eso me atreví a agregar aquí que en la ciencia pues no se aceptan malas conductas científicas, en particular esto que tiene que ver con el maquillaje de datos, o sea, datos que no me gustan, pues los maquillo, ¿no?, los modifico para que apoyen mis ideas, ¿no? Eso es podríamos llamarle así, es un pecado grave, es un pecado capital que si lo cometemos, pues estamos poniendo hasta en peligro nuestra situación como, no sé, estudiantes de posgrado, como investigadores. Entonces, maquillaje de datos,
falsificación de datos y resultados. Falsificación, pues eso es peor, ¿no? Porque eso es tratar de engañar, ¿no? Engañarnos y engañar a los demás. Entonces, eso es una actitud completamente inaceptable, ¿no? Y el plagio. Entonces, eso es parte, ¿no?, de lo que incluye el comportamiento que debemos observar dentro de la comunidad científica. Esto es muy breve, solo para recordar que hay diferentes tipos de conocimiento, ¿verdad? Conocimiento común, que no es teórico, que no es sistemático, no es especializado. Conocimiento técnico, ¿verdad? Que es un conocimiento especializado, que el conocimiento empírico, que básicamente considera lo que es observación y experimentación, pero no hay teoría, no hay hipótesis, no hay ideas científicas, pues. Y esto, que es ciencia disfrazada, podríamos llamarle así, ¿verdad? La pseudociencia es la ciencia falsa, pues, un conocimiento que trata de ser científico, pero que realmente no lo es, ¿verdad? Que más bien nos quieren vender, voy a decirlo así, nos quieren vender ese conocimiento como científico, pero no lo es, ¿no? Estos aspectos los aborda muy bien Mario Bunge, ¿no?, en su libro clásico. Esto también me parece muy importante porque de repente queremos pedirle a la ciencia algo que no hace, ¿no? Algo que está fuera de su alcance, ¿no? Entonces, la ciencia tiene límites. La ciencia no hace juicios morales, no hace juicios estéticos, no nos dice cómo utilizar el conocimiento. Ese es otro asunto, es otro problema. El mal uso o buen uso, eso está fuera de la actividad que el científico, que el investigador lleva a cabo. Y bueno, y esto ya lo habíamos comentado o señalado, la ciencia no obtiene conclusiones sobre explicaciones sobrenaturales. Entonces, recordando esa lista de verificación, lo más de esa lista de verificación, ¿qué va a ser ciencia? ¿Qué va a ser un conocimiento científico? Aquel que comparta la mayor cantidad de esas propiedades, que cumpla con la mayor cantidad de esos elementos de esa lista de verificación, no todos, ¿no? Y es lo mismo que Mario Bunge planteó en su librito, ¿no?, de la ciencia, su método y su filosofía. Esto, vamos entrando con mayor detalle a lo que sería la investigación lineal y la no lineal. La podemos visualizar si recordamos otra vez la visión de receta del método científico y una visión más real del mismo, una visión no lineal. Esta es la visión de receta. Nuevamente, plantear una pregunta, formular hipótesis, ejecutar experimentos, es decir, obtener datos y obtener o derivar conclusiones. Esta es otra vez la visión lineal, la visión de receta, la visión de algoritmo. Si el proceso de obtención del conocimiento científico fuera de esta manera, una máquina lo podría hacer. Es un algoritmo. Y pues ya veremos, ¿no?, qué nos dicen las inteligencias artificiales modernas, si son capaces precisamente de generar, de hacer ciencia, ¿no?, de generar conocimiento científico. Este problema que estoy señalando, por el comentario que hizo el doctor Jorge, tuve la suerte, yo diría, de estudiar inteligencia artificial cuando esta iniciaba, en los años 90. Y entonces, pues, nadie podía imaginar lo que está sucediendo ahora, en los últimos, no sé, en la última década, lo que ha sucedido en la última década. Los métodos que existían de aprendizaje de máquina eran muy artesanales, por decirlo así. Pero desde entonces ya queríamos, ¿verdad?, darle inteligencia a las máquinas, ¿verdad?, a las computadoras. Pero sigo teniendo yo la duda de si una máquina, incluso una inteligencia artificial de las
más recientes es capaz de generar conocimiento. Porque si eso sucede, pues ya tenemos un problema, o van a tener un problema, ¿no? Los que quieran dedicarse a la ciencia. Algo que sí me ha sorprendido es que, por ejemplo, ya se usan esas inteligencias artificiales modernas para ayudarnos a escribir un artículo. Y eso no tiene nada de malo. De hecho, acabo de enviar, bueno, en diciembre enviamos un artículo y nos preguntaron si utilizamos una herramienta para escribir el artículo. Y entonces la anécdota que les voy a compartir es la siguiente. Mi estudiante de doctorado, ¿no?, escribió el artículo, nunca me dijo que sí había usado una inteligencia artificial. Pero yo al revisarlo, ahí está lo que les comentaba anteriormente, dije, bueno, pues este nivel de inglés, mucho mejor que el mío, ¿no? Entonces, mi estudiante no creo que lo tenga, ¿no? Entonces ya, dudé. Entonces, cuando subimos el artículo, te dice, o sea, no está mal el uso de las inteligencias artificiales para escribir el artículo, para apoyarse en la redacción del artículo, pero dígalo. Entonces le pregunté a mi estudiante, ¿usaste? Y dice, no, pues sí, y no me habías dicho, ¿verdad? Pero bueno, ya hay algo de experiencia, ¿no? Y pudimos detectar esa situación. Pero bueno, eso es perfectamente válido. Sin embargo, hace unos días leí una nota que decía que por primera vez una inteligencia artificial había escrito así un artículo completito, ¿no? Y creo que se lo habían aceptado. O sea, en la revista, pues, ¿no? Creo que sí lo habían aceptado. Bueno, entonces, esta es la visión de receta. Si el método científico fuera así tan simple, pues lo podemos programar en un algoritmo, ¿no? Pero no es así, ¿verdad? Aquí no sé si pudiera abrir la liga, ahí donde dice Understanding Science. Este diagrama ilustra pues, un proceso más real de cómo se hace la actividad científica. ¿No? Híjole. Bueno, les puedo compartir la presentación y si hacemos clic ahí, lo único que quería mostrarles es que esa gráfica, si uno posiciona el cursor sobre cada uno de esos nodos, se abre y muestra un detalle, pues, ¿no? De en qué consiste cada uno de esos elementos. Entonces, esta es la visión del proceso científico no lineal, otra vez. ¿Por qué? Porque no es una serie de pasos secuenciales, ¿verdad? Sino que otra vez vemos esas flechas que retornan o que van a los diferentes nodos y que nos indican que es un proceso realmente iterativo y mucho más complejo y complicado que esa visión, esa visión de receta o que esa visión de pasito por pasito secuenciado, ¿no? Bueno, entonces el proceso científico es iterativo, es algo iterativo y también este proceso es algo que en donde no todo está predeterminado. En la visión lineal, esa idea nos da, ¿no? De que pues hay que seguir, ¿verdad? En forma estricta esa secuencia y que así vamos a llegar al conocimiento científico. Eso no es tan simple, ¿no? Podemos realmente pues, encontrarnos con muchas sorpresas, pero algo que habíamos imaginado que iba a suceder, tal vez no sea así, ¿verdad? Entonces es un proceso mucho más interesante, afortunadamente, ¿no? El proceso de generación del conocimiento científico. Como vimos en ese diagrama, hay 4 nodos, hay 4 subsistemas. Ese diagrama ilustra realmente el método científico como un sistema compuesto de subsistemas, ¿no? Y muestra, de hecho, los más relevantes. Entonces, el proceso de búsqueda de generación del conocimiento tiene muchas rutas. Sin embargo, la prueba, ¿no? La comprobación de las ideas científicas es el núcleo, el corazón de este proceso. El rol de la comunidad científica,
que ayuda a validar, ¿verdad? Y a garantizar la precisión del conocimiento científico, y por supuesto este proceso está conectado con la sociedad. Entonces, si vemos, esto es lo que quería mostrarles dentro de ese nodo de exploración y descubrimiento, que el inicio de una investigación normalmente nos dicen, pues hay que partir de datos, ¿no? De ciertos datos. Ahí vamos a iniciar, o ahí empieza el proceso de la investigación. Realmente no, hay muchas maneras, ¿no? de iniciar esto. Por ejemplo, el desarrollo de una nueva tecnología, un problema específico, un problema práctico, la curiosidad del estudiante, del director, en fin, una motivación personal, hasta la suerte, ¿no? O la casualidad, pueden estar presentes. Una observación interesante, una observación, normalmente se le llama una observación anómala, una observación que se salga, ¿no? del patrón más común de los datos, ¿no? Eso puede ser el inicio del proceso de la investigación. Entonces, al inicio efectivamente se basa una investigación en algunas observaciones, ¿verdad? Formulación de algunas preguntas preliminares, experimentación inicial, ¿verdad? Pero realmente hay muchas maneras, ¿no? de cómo disparar este inicio. Algo importantísimo es, pues, los conocimientos previos, ¿verdad? Que tengamos nosotros y que haya generado la comunidad científica. Por eso nos insisten tanto en la revisión de literatura, ¿verdad? Y en el estado del arte. No podemos ignorar, ¿verdad? Ese conocimiento. No podemos partir de cero, pues. Y formas de pensar científicas. La observación, pues no implica solo usar la vista, ¿no? Sino todos nuestros órganos, y más aún, y eso también está muy de moda ahora, el uso de datos, a partir de, bueno, datos generados por muchos instrumentos de medición, muchos sensores, ¿no? Muchos instrumentos de medición en general, ¿no? Está muy de moda, ¿no? La ciencia de datos. ¿Por qué está tan de moda? Pues porque ahora tenemos mucho más instrumentos de medición, ¿verdad? Que nos proporcionan mucho más información de la que nos pueden proporcionar nuestros órganos de sentidos. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué hacen los científicos? Analizan e interpretan datos para descubrir cómo estos pueden ser evidencia para apoyar las ideas científicas, para apoyar las hipótesis y teorías. Decíamos que la comprobación de las ideas científicas es el corazón o el núcleo central de la ciencia, ¿no? O en la ciencia. Vamos a ver un poquito en detalle este punto. He encontrado, pues ya con algunos años como investigador, por cierto ya me estoy acercando a los 30 años, ¿no? Como investigador, después del doctorado, ¿no? Un poquito desde la maestría. Realmente la actividad como investigador inicia con el doctorado, ¿no? Entonces, en este tiempo he visto algo ya, y algo que me llamó mucho la atención es que muchas veces dice la gente, pues lo más importante son los datos. Hay que hacer experimentos, hay que hacer observaciones para obtener datos. Yo no comparto ese punto de vista. Son importantísimos y la ciencia no puede existir, ¿verdad?, si no tenemos datos. Pero si no hay ideas científicas, está peor, ¿no? No va a haber ciencia tampoco. Entonces, este punto es fundamental, ¿no? Los científicos realmente prueban ideas científicas, hipótesis, teorías. ¿Y esto qué son? Pues son explicaciones, ¿verdad? Y hay una diferencia entre hipótesis y teorías, explicaciones propuestas para un conjunto limitado de fenómenos y aquí para un conjunto mucho más grande, mucho más amplio, ¿no? ¿Cómo se construyen esas hipótesis? También he observado que nos cuesta mucho plantear una buena hipótesis. Y les voy a dar algunos tips, ¿no? de cómo podemos hacer mejor ese proceso.
pero plantear hipótesis no es sencillo, ¿no? Lo que yo he encontrado es que se nos facilita el proceso de planteamiento de las hipótesis si usamos modelación matemática del sistema, del proceso que nos interesa. Y eso se aplica en todas las áreas de la ciencia, no solo en las ciencias duras, como le llaman, ¿no? Bueno, las hipótesis se basan en experiencias previas, conocimientos científicos, por supuesto, previos, observaciones preliminares y lógica. Algo que he encontrado es esto también, la lógica, que la ignoramos, que no la aprendemos, ¿no? La lógica proposicional, la lógica de predicados. Con eso, no necesitamos lógicas más complejas. También los científicos prueban pues, teorías, son explicaciones, decía, más amplias, pero además estas ideas científicas son concisas, coherentes, es un sistema. Realmente hacen predicción, también las hipótesis hacen predicción y de amplia aplicación, ¿no? Y normalmente aquí tenemos muchas hipótesis. Ok. Bueno, y aquí está este nexo con los modelos matemáticos. Muchas veces, más bien, los modelos matemáticos son necesarios porque resulta que las hipótesis y las teorías científicas pueden ser muy complicadas, muy complejas, ¿verdad? Y no nos queda de otra más que recurrir a ecuaciones matemáticas para poder plantearlas, ¿no? Incluso programas, ¿no? de cómputo. Si tenemos un modelo matemático, es muy fácil escribir el modelo computacional del mismo, ¿no? Y ayudarnos de la computadora para obtener la solución de esos modelos y las predicciones que necesitamos para poder someter a prueba las ideas científicas. Las ideas científicas complejas se llaman modelos. Y resulta pues que los modelos, ¿verdad? Los modelos matemáticos de sistemas de proceso y de procesos son un método de investigación. Que consiste en crear una representación simplificada de lo que queremos estudiar, ¿no? Repito, del sistema proceso, ¿no? En un conjunto de ecuaciones. Estas ecuaciones pueden ser ecuaciones algebraicas, pueden ser modelos estadísticos, pero también pueden ser modelos más sofisticados, ¿no? Modelos dinámicos, ecuaciones diferenciales, ecuaciones en diferencias, ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuaciones diferenciales parciales. Estos modelos o estas ecuaciones se basan en información relevante sobre el sistema y en las ideas científicas que planteamos acerca del funcionamiento de este. Entonces, dados parámetros, valores, un modelo genera expectativas, genera predicciones. Es decir, nos dice cómo se va a comportar el sistema o el proceso en un caso o una situación particular. Entonces, para someter a prueba nuestras hipótesis es bien fácil si tenemos un modelo o varios, ¿no? Modelos matemáticos, porque lo resolvemos, ¿no? Numéricamente usando la computadora y tenemos las predicciones. Y después comparamos esas predicciones contra datos, ¿no? Contra la información obtenida en los experimentos, obtenida mediante observación, ¿no? Entonces, el modelo se ve apoyado, ¿verdad? Cuando genera estas expectativas o predicciones, ¿no? Que coinciden con el comportamiento del sistema real, ¿no? Entonces, ese punto me parece muy relevante y eso yo lo he aplicado desde el inicio, ¿no? de mi carrera como investigador. Por eso fui a hacer el doctorado a Holanda, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque la Universidad de Wageningen en Holanda pues es una referencia, ¿no? Mundial en todas las áreas
que tienen que ver con producción agrícola, ¿no? Y un poquito biología, ¿no? Entonces, ¿cómo se someten a comprobación estas ideas científicas? Bueno, hay dos pasos lógicos. Si la idea es correcta, entonces la pregunta es, ¿qué esperaríamos ver? Observar, ¿no? Y luego la segunda, ¿no? Si esta expectativa o predicción coincide realmente con lo que observamos, ¿no? Entonces, vamos a tener, pues, si las predicciones, ¿verdad? Si los resultados de observaciones, ¿verdad?, esperados coinciden con lo observado, con lo real, entonces vamos a tener apoyo, ¿no? La evidencia, decimos, va a apoyar las ideas científicas, pero si no, pues esta evidencia va a refutar, ¿no?, las hipótesis, las ideas científicas que hayamos planteado. Esto me parece también muy importante. ¿Qué es un argumento científico? Aquí está, lo podemos escribir con esta igualdad, pues, ¿no? El argumento científico no es más que una idea científica, hipótesis, teoría, ¿no? Más expectativas, ¿verdad? O predicciones. Aquí puse las dos palabras, ¿no? Más observaciones. Ajá. A eso se le llama, ¿qué? Argumento científico. Y bueno, las ideas científicas entonces las podemos probar de muchas maneras, con experimentos que nosotros llevamos a cabo, donde manipulamos un factor o factores, ¿verdad?, para ver cómo el comportamiento del sistema cambia, pero también hay experimentos naturales, es decir, experimentos que la naturaleza lleva a cabo por nosotros y en general mediante observaciones, ¿no?, que podemos obtener del sistema real. Este punto también me parece muy relevante. Cuando escucho a los políticos decir, este dato es un dato, ¿cómo le llaman?, duro. Yo estoy convencido que en la ciencia eso no existe, eso es una falacia de los políticos. Porque a lo que en ciencia se le llama evidencia son datos, pero esos datos no son sagrados. Estos datos tenemos que manipularlos de cierta manera, tenemos que procesarlos para que puedan realmente ser una evidencia a favor o en contra de nuestras ideas científicas, ¿no? Entonces, para hacer evidencia los datos, fíjense, podemos en todo caso, en vez de decir eso de dato duro, mejor crudo, ¿no?, porque no tiene ningún cocimiento, ningún procesamiento. Y en la ciencia, pues los datos, para que sean relevantes, para que sean útiles en la actividad que desarrollamos, requieren de un procesamiento, ¿vale? Entonces, recolectamos datos crudos, esos no sirven, no son útiles. Tenemos que analizarlos, tenemos que interpretarlos, y todavía más, esos datos tienen que ser aceptados por la comunidad científica, y entonces es una evidencia a favor o en contra de nuestras ideas. Entonces, les digo, eso de, como dicen los políticos, dato duro, es una falacia. Eso no es cierto, ¿no? Bueno, eso no existe, pues. Ok. La evidencia se puede reflejar de muchas maneras, puede apoyar las ideas científicas, una hipótesis, o ayudar a descartar hipótesis, conducir a revisión de una hipótesis. Es decir, todo esto puede suceder, ¿verdad?, cuando estamos sometiendo a prueba, a comprobación, el conocimiento que estamos generando, ¿no?, en la ciencia. Revelar suposiciones erróneas que hacemos, inspirar nuevas hipótesis, nuevas ideas científicas. Incluso puede suceder esto, ¿no? Podemos no poder concluir nada. Es decir, una idea se va a mantener ahí mientras no haya evidencia suficiente. ¿Para qué? Para rechazarla o para decir esta idea es correcta y ahí se mantiene hasta que no haya información nueva que la contradiga.
Hay múltiples líneas de evidencia y muchos criterios para considerar o evaluar una idea científica, pero vamos a encontrar lo siguiente: los científicos tienen más probabilidades de confiar en las ideas que explican mejor las observaciones reales, ¿verdad? Confían más en ideas que explican observaciones más diferentes, y utilizan ideas que explican observaciones que ninguna otra idea explica. Múltiples líneas de evidencia y muchos criterios para... debemos de usar múltiples líneas de evidencia y muchos criterios al evaluar una idea científica, ¿verdad? Se prefieren las ideas que son más comprobables, que se pueden aplicar de forma más amplia, ideas que son más sencillas, más simples. Cuando tenemos, para un sistema o un proceso, podemos construir muchos modelos matemáticos, pero vamos a preferir el más simple, el más sencillo. A eso se le llama que las ideas sean más parsimoniosas. Que estas ideas sean más consistentes con teorías bien establecidas y que nos permitan una idea generar otras, ¿verdad? Para continuar el proceso de generación de conocimiento científico. Finalmente, toda prueba implica hacer algunos supuestos, ¿verdad? Es decir, los supuestos son como hipótesis auxiliares, ¿no? Que suponemos son correctos, son verdaderos a fin de interpretar una prueba en particular. Pero estas suposiciones también se pueden verificar, también se pueden comprobar de manera separada, de manera independiente. Brevemente, la participación de la comunidad científica, ¿qué es lo que hace? Verifica y critica hechos, es decir, la comunidad científica evalúa evidencia e ideas también científicas. La comunidad científica genera nuevas ideas, ayuda a eliminar sesgos y fraudes, a detectar cuando alguien se está comportando mal, ¿no? Cuando alguien no está respetando las normas, las reglas que debemos observar como miembros de la comunidad científica. Y bueno, pues, la comunidad científica pues, promueve, ¿no?, la formación de nuevos investigadores también. Esto supongo que lo han visto, lo han leído. Eso suena muy feo, o suena medio feo, ¿no? Einstein no se preocupó por publicar, ¿cuántos artículos nos pide el CONACYT? Digo, el ex CONACYT, ¿no?, al año. Y Einstein, ¿cuántos artículos publicó en toda su vida, ¿no? Con 3 artículos transformó, revolucionó la física, ¿no? Entonces, por eso digo que suena media fea esa pregunta, suena muy cínica, ¿no? Pero es real. Eso es lo que nos tocó vivir, ¿no? En tiempos de Einstein eran otras condiciones, ¿no? Este es el proceso, ¿no?, específico que lleva a cabo la comunidad científica: la revisión por pares, el proceso que tiene que ver con la publicación de un artículo científico, ¿no? Entonces, generación de un estudio, se tienen resultados, se envía el artículo científico a un editor, lo somete a revisión por pares, son expertos que saben de ese tema y que van a evaluar si el artículo tiene la suficiente calidad científica para ser aceptado y publicarse o no. Normalmente hay correcciones, ¿no? Los envía al editor, los envía a los investigadores, y hasta que se satisfagan ciertos requerimientos, entonces se acepta, ¿no? Y nos ponemos bien contentos con la publicación de nuestros artículos. Bueno, los resultados de una investigación tienen que ser reproducibles, replicables, si no, son cuestionables, ¿no? Si alguien reporta un resultado y otros investigadores, o ese investigador mismo, no puede reproducir, no puede repetir, ¿verdad?, esos resultados, eso es cuestionable, ¿no? Entonces, ese es un punto muy, muy importante. La ciencia, decíamos que no existe separada de la sociedad, sino que
aporta beneficios, pero también se beneficia de la sociedad. Los nuevos conocimientos dan lugar a nuevas aplicaciones. Los avances tecnológicos pueden conducir a nuevos descubrimientos científicos, sí, especialmente señalábamos, ¿no? Actualmente el uso de muchos sistemas, equipos de medición, que nos permiten ahora medir variables en los sistemas que antes no era posible, ¿no? Y bueno, las aplicaciones también pueden motivar el desarrollo de más investigación, ya sea básica o aplicada. Entonces, finalmente, algo que hemos estado haciendo, les decía ya con varios años, ¿no? Aquí en el posgrado, y que me atrevo a sugerir, ¿no? Como un aspecto a considerar en su investigación, la lógica. La lógica para mí es una condición necesaria para poder hacer ciencia. Condición necesaria, no condición suficiente. Pues aprendo lógica y ya, ¿no? No, es una condición necesaria. Pero debemos de respetar, y muchas veces no lo hacemos, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante la lógica? ¿Por qué deberíamos de darle más énfasis al aprendizaje, a la enseñanza de la lógica en los posgrados, en todos nuestros posgrados? Maestría, doctorado. Bueno, porque podemos así saber si los razonamientos, ¿verdad? Son correctos, son válidos o no. Entonces, vamos, la lógica nos da las bases para analizar razonamientos, ¿no? Y para distinguir entre un razonamiento válido y uno que no lo es. Por ejemplo, nos dicen en los artículos científicos, no debe haber contradicciones. ¿Cómo voy a detectar una contradicción si no sé nada de lógica? Pues solamente un investigador que tiene mucha experiencia puede decir, pero es que esto que dijo en algún lugar, ¿no?, del artículo, está haciendo, dice lo contrario, ¿no?, en algún otro lado. O la conclusión, ¿verdad? Contradice lo que se dijo anteriormente. O la conclusión simplemente no lo es. Eso es un error que cometemos mucho, ¿no? Las conclusiones las escribimos de manera desconectada, ¿no?, de todo lo que dijimos en las otras secciones del artículo científico. Ese es un error común y es motivo de que nos rechacen los artículos. Bueno, la lógica nos puede ayudar para corregir esas deficiencias. Entonces, por ejemplo, ahí en el posgrado, ¿no?, en el curso de metodología de investigación, aprendemos algo, ¿no? Enseñamos a los estudiantes algo de lógica. Entonces, razonamientos válidos son aquellos en donde tenemos como conclusión pues, algo que se deriva, ¿verdad?, de las premisas que planteamos. Y hay varias maneras para poder verificar que un razonamiento es válido. Uno es la deducción formal, otros son tablas de verdad. Pero bueno, eso implica pues que sepamos algo de lógica. No es difícil, al menos la lógica proposicional no es difícil, porque lo podemos ver como un jueguito, ¿no? La demostración o deducciones lo podemos ver como un juego. Las reglas del juego son reglas de inferencia. Entonces, es cuestión de aprender a jugar un poco, ¿verdad?, ese juego. Este es otro enfoque que aplicamos, el enfoque de sistemas, ¿verdad? Y bueno, estas son las principales características de un sistema. Bueno, para empezar, ¿qué es un sistema? Pues es una parte limitada de la realidad que tiene elementos que están conectados, ¿verdad? Si no hay conexión entre estos elementos, pues no hay sistema, ¿no? Entonces, hay elementos, interconexiones, y también esos sistemas cumplen con una función o un propósito, ¿verdad? Y los conceptos más importantes que tenemos que
usar o recordar en relación a los sistemas son estos: retroalimentación, la resiliencia, la autoorganización y la jerarquía, ¿verdad? Que nos da pues una organización, ¿verdad? El sistema compuesto por subsistemas, ¿no? Este punto es importante, ¿verdad? La ciencia misma, fíjense, se puede entender con este enfoque, ¿no? La ciencia en sí misma es un sistema, ¿verdad? O pueden concebirse pues como un sistema autoorganizado, ¿verdad? La ciencia ha permitido descubrir que la autoorganización de los sistemas puede surgir a partir de reglas simples. Eso es algo ya sabido, ¿no? Algo que ya sabemos, pero esto todavía no. Por eso lo podemos señalar aquí como una hipótesis: la complejidad del mundo debe surgir a partir de reglas simples. No sabemos. Eso es algo que está por comprobarse, ¿no? Por verificarse. Bueno, aquí nada más el diagramita de lo que es la retroalimentación. Un bucle, un lazo de retroalimentación se presenta, dice, cuando hay cambios en un almacén, en un stock, ¿verdad? Que afectan los flujos que entran o salen de este mismo, ¿no? Entonces aquí está, esto es la retroalimentación, o aquí también, ¿no? Muy bien, y finalmente, les decía, como método de investigación, la modelación matemática para mí es una herramienta fundamental. Yo la he aplicado en toda mi vida, bueno, desde que empecé a ser investigador, y pues me gusta mucho, para empezar, me gusta mucho, y creo que es una herramienta, pues es un método que debemos de usar. De hecho, se está usando, ¿no? En ciencias sociales yo he visto que se usa mucho, ¿no? Un enfoque de modelación llamado, no sé si lo conocen ustedes, enfoque basado en modelos basados en agentes, que no usan ecuaciones diferenciales, que quizás nos dan miedo, ¿no? O les dan miedo a los estudiantes las ecuaciones diferenciales. Este enfoque de modelación de sistemas que utiliza agentes es mucho más simple. Utiliza modelos computacionales, sí, ¿verdad? Entonces, es un tema que yo he querido incursionar, pero no encuentro estudiantes que quieran, no encuentro estudiantes valientes que quieran incursionar en ese tema. No, sí, ya graduamos uno de desarrollo rural, del posgrado, del doctorado en desarrollo rural. Usó este enfoque, aprendió conmigo a trabajar esos modelos. Pero bueno, la modelación matemática, ya sea estática o dinámica, esto es lo que más hemos aplicado, pues consiste en tener un modelo matemático del sistema o proceso que estamos estudiando. Pues nos facilita este modelo llevar a cabo el análisis del sistema y la simulación. ¿Qué es eso de la simulación? Pues tener la solución numérica de las ecuaciones del modelo. Y esto es algo que enseñamos en el posgrado, lo que es el procedimiento o proceso de modelación de sistemas, ¿no? Y procesos. ¿En qué consiste? Pues en partir de un problema, conceptualizarlo, generar un modelo cualitativo del sistema o proceso. Hay dos caminos para generar un modelo cuantitativo. Un modelo, esto se llama, si utilizamos puros datos que vienen de experimentos, esto nos lleva a lo que se llaman modelos de caja negra. Por ejemplo, modelos de regresión lineal simple, modelos de regresión lineal múltiple, pero también aquí estarían las redes neuronales artificiales, ¿no? Los modelos neurodifusos, modelos autorregresivos, que en economía los usan mucho, pero nosotros les agregamos, para que sean dinámicos, les agregamos variables externas, ¿no? Pero todos esos serían modelos de caja negra, o bien los modelos de caja transparente, los modelos mecanicistas, utilizan, si son dinámicos, ecuaciones diferenciales o ecuaciones en diferencias. Entonces, se genera el modelo,
pero este modelo tiene parámetros. Entonces, tenemos que calibrar los modelos, definir o determinar los valores de esos parámetros a partir de información, de datos que se obtienen del sistema real. Eso se llama calibración, ¿no? o identificación del sistema. Y bueno, ya tenemos un modelo, ¿no? Que se va a ajustar, sus predicciones se van a ajustar a las observaciones, a las mediciones que se obtienen del sistema real, si el modelo está calibrado. Todavía no termina ahí el proceso de generación de un modelo matemático, de un sistema. Tenemos que, me salté dos pasos, podríamos decirlo así, en este proceso, que son los análisis. Cuando tenemos un modelo matemático, un conjunto de ecuaciones, se hace lo que se llama un análisis, o podemos hacer lo que se llama un análisis de incertidumbre, para ver qué tan bueno es nuestro modelo, cómo son de precisas sus predicciones, o si no lo son, ¿verdad? Un análisis de sensibilidad es parte también de la generación del modelo matemático. Bueno, esto va antes de la calibración, normalmente. Se calibra el modelo y podemos o tenemos que llevar a cabo lo que aquí dice modelo validado, pero eso es como ser muy presuntuoso. Es mejor decir evaluación del modelo. O sea, cómo se desempeña nuestro modelo en condiciones diferentes a las que usamos para calibrarlo, ¿no? Usar datos de otros experimentos, por ejemplo, ¿no? Para ver qué tan capaz es nuestro modelo de explicar otras condiciones, otras situaciones. Y bueno, una vez que tenemos ese modelo, entonces podemos usarlo para alguna aplicación. ¿Y cuáles serían las aplicaciones más importantes? ¿Para qué nos sirve un modelo matemático de un sistema? Bueno, espero que recuerden que dijimos que si tenemos ese modelo, podemos fácilmente concluir, ¿verdad? Si las hipótesis y las ideas científicas que planteamos se rechazan o no, ¿verdad? Entonces, ese es un uso, ¿no? De los modelos. Pero hay aplicaciones prácticas también, ¿no? Por ejemplo, para controlar un sistema, es decir, para modificar la conducta del sistema, ¿no? O para optimizar el sistema, es decir, mejorar el sistema, modificar las condiciones actuales, ¿no? Presentes del sistema. Diseñar o rediseñar un sistema. Todo eso podemos hacerlo si tenemos bueno, podemos hacerlo, iba a decir, sí, solo sí, pero eso no es cierto. O sea, porque podemos usar métodos empíricos, ¿no? Es decir, sin construir modelos, podemos con prueba y error, ¿no? Con ensayo y error. Es otro camino que a muchos les gusta. A mí me gusta más el enfoque, el método de siempre construir, ¿no? Un modelo matemático de un sistema. Y con esto termino. Espero que haya resultado interesante lo que les compartí. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto trataré de responderla.